Bien amigos, hoy es 26 de octubre del 2016. Siguiendo entonces con esta secuencia de videoconferencias en relación con esta obra de la Dirección Nacional de la Defensoría Pública, temas de defensa penal, tomo 3. Hoy me voy a referir al tema de la prueba de refutación. Y es un artículo que escribe el doctor Carlos Roberto Solórzano. Él es miembro de la Defensoría Pública y trabaja como coordinador en la barra de Cundinamarca. Pues bien, hace énfasis el doctor Carlos Roberto Solórzano Garavito, como coordinador académico, que el tema de la prueba de refutación también maneja la prueba sobreviniente y la impugnación de credibilidad. En estos 20 minutos, brevemente, me voy a referir a ese tema puntual. En otra videoconferencia había referido ya a la sentencia única que existe en esta materia, que es la 43749 del 2014, con ponencia del doctor Eugenio Fernández Carrier. Quizás esa es la única y es escasa, pues entonces, la doctrina y jurisprudencia en el tema de la prueba de refutación. Les decía que al comienzo del sistema absolutamente había confusión en el tema. El artículo 362 es el único texto de la ley 906 que se refiere a la prueba de refutación. Cuando se trata el orden en que van a entrar las pruebas al juicio oral, dice la norma que el juez decidirá el orden en que deben presentarse las pruebas. Primero, en todo caso, primero serán las de la Fiscalía y luego tendrán lugar las de la defensa, sin perjuicio de la presentación de las respectivas pruebas de refutación, en cuyo caso serán primero las ofrecidas por la defensa y luego por las de la Fiscalía. Muy bien, concretamente entonces, hoy ya con esa línea iniciada de jurisprudencia, pues con el radicado ya señalado, podemos decir que prueba de refutación es aquella que surge en el desarrollo del juicio oral, que no tiene nada que ver con el tema probando. Además de eso, se refiere a la autenticidad, a la mismidad sobre el medio de conocimiento. Entiéndase que de acuerdo con el artículo 382, los medios de conocimiento pues serán los testimonios, las pruebas periciales, también los elementos materiales de prueba, las evidencias físicas. Luego entonces, cuando se habla de prueba de refutación, ella solamente tiene lugares cuando se está dando en pleno juicio oral. No tiene que referirse a ella bajo ningún aspecto, porque solamente se ventila y se conoce es al momento del desarrollo del juicio oral. En la preparatoria es un asunto muy diferente del que se discute en la depuración de las pruebas, pero que en ese estadio procesal, el de la preparatoria, es obvio que en ese momento no se va a presentar ninguna prueba de refutación. Tal vez la impugnación de credibilidad, de acuerdo al artículo 403, cuando se va a atacar a algún testigo, por alguna de esas razones señaladas en el 403 en los 6 ítems, porque es inverosímil, porque es increíble, por prejuicios, por percepción, porque mendacidad, porque dijo otra cosa en una declaración en una entrevista anterior. Todo eso tiene que ver exclusivamente con el tema de la impugnación de credibilidad, que se va a dar pues al interior del juicio oral, pero que tendrá que ser discutido y presentado en la audiencia preparatoria. Pero cuando ya se llegue al juicio oral, ahí sucede algo inusual, digámoslo así, porque puede ser que cuando se presente un testigo haga referencia a temas
que no se conocían al momento del descubrimiento en el escrito de acusación ni en la audiencia preparatoria. Lo mismo puede ser entonces con algún elemento material de prueba o también con algún tipo de evidencia física. Y en esencia podríamos decir que se ataca con ese testigo de refutación es exclusivamente el tema de autenticidad, podría decirse, o de la mismidad. Si un elemento material de prueba entró realmente con la respectiva cadena de custodia y ha habido algún tipo de falla en ese orden que pueda entonces dar lugar a que se presente una prueba de refutación. Y la prueba de contrarrefutación será a la vez la que interponga la contraparte. Entonces, si es la defensa la que interpone una prueba de refutación, pues irá seguidamente y una vez se hayan terminado entonces el ciclo para la parte que le corresponda en la evacuación de la prueba. Por ejemplo, entonces, si el desarrollo de algún testigo de la fiscalía surge una prueba de refutación que porque tenga que presentar la defensa, entonces se espera a que la fiscalía termine con el ciclo de pruebas para que inmediatamente entonces entre. Otros podrían considerar que el momento procesal oportuno es que una vez que, tratándose por ejemplo de un testimonio con algún tema que no se conocía y del cual la defensa quiera presentar una prueba de refutación, lo haga y entre allí mismo, se permita que dé espacio a continuación de ese testimonio para que entre esa prueba de refutación, que me parecería a mí lo más indicado. Para que entonces, si la fiscalía considera que tiene una prueba de contrarrefutación, es decir, va a refutar lo que la defensa está haciendo, pues entonces lo haga a renglón seguido. No esperarse a que se dé todo el desarrollo probatorio, sino que en ese orden sistemático se pueda evacuar esa prueba de refutación. Entonces la prueba de refutación cabría sobre algún medio de conocimiento del 382 del Código de Procedimiento Penal, tal como está definido entonces en el artículo, cuando dice la norma, pues, que son medios de conocimiento, la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba documental, la prueba de inspección, los elementos materiales, evidencia física o cualquier otro medio técnico, científico que no viole el ordenamiento jurídico. Luego, es que es algo novedoso. Todavía tenemos resistencia en este tema, pero teniendo como base la jurisprudencia en el radicado 43749 del 2014, podríamos darle ya un criterio para entender mejor el tema de la prueba de refutación. Ahora, no se puede confundir con la prueba sobreviniente, que está señalada en el artículo 344 en el inciso final, cuando la norma dice concretamente que sin embargo, si durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material probatorio y evidencia física muy significativos que debería ser descubierto, lo pondrá en conocimiento del juez, quien, oída a las partes y considerado el perjuicio que podría producirse al derecho de defensa y la integridad del juicio, decidirá si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba. Tanto cuando se va a presentar una prueba de refutación, tiene que hacerse lo mismo como cuando se va a la audiencia preparatoria para el decreto de pruebas, es decir, tiene que haber la carga de argumentación, pertinencia, conducencia y utilidad. Recordemos el radicado 46153 recientemente del 2015 de la magistrada Patricia Salazar Cuellar. Tal vez en ese sentido sí tiene la misma solicitud de argumentación o carga de argumentación cuando se trata de una prueba sobreviniente. Y se ha dicho por la Corte Suprema en su línea jurisprudencial que es más exigente esa carga de pertinencia, conducencia y utilidad cuando se trata de una prueba sobreviniente, porque si esa prueba sobreviniente se conocía al momento de la audiencia preparatoria, pues
es seguro que se la van a rechazar en el juicio oral. Por desidia o negligencia de las partes, si no la formuló, o no la presentó, o no la solicitó, no la solicitó en ese momento procesal de la preparatoria, pues no podría hacerlo posteriormente. Eso es una situación sui generis. La de la prueba sobreviniente es aquella que sí tiene que ver en relación con el tema probando, ¿ya? Y entonces también, si aparece en el juicio oral, pues necesita esa carga de argumentación, de pertinencia y conducencia, y tiene que hacerse con más robusta de la que se podría haber presentado en la audiencia preparatoria. Entonces, fíjense bien que los conceptos son diferentes. La prueba de refutación entonces se refiere no es al tema probando, sino a un tema diferente, tema de mismidad, de autenticidad. Y otra cosa es muy diferente, la prueba sobreviniente, porque esa sí tiene que ver con el tema probando, es decir, con todo lo que es pertinencia del artículo 375. Todo lo que tiene que ver entonces con los elementos que se están probando, tanto de la responsabilidad penal como de la autoría de la persona. Ahora, tampoco se puede confundir con la impugnación de credibilidad del artículo 403, porque la impugnación de credibilidad que se hará entonces en el momento del contrainterrogatorio, fundamentalmente la contraparte frente, por ejemplo, a un testimonio que se lleve a juicio oral, entonces la impugnación de credibilidad tiene otro criterio muy diferente, nada tiene que ver con prueba de refutación, que eso también quede muy claro. Hay que escindir completamente el tema de lo que se relaciona a la prueba de refutación con el tema de la impugnación de credibilidad. Entonces, no confundir la prueba de refutación con el tema de la impugnación de credibilidad. Eso no viene allí. Queda claro que todo lo de impugnación de credibilidad entrará para atacar el tema probando, y eso se hace en la preparatoria. Y tendrá que decirse en la audiencia preparatoria por cuál de los ítems de la 403 es que se va a atacar ese testigo por impugnación de credibilidad. Así lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, si mal no recuerdo, el recado 36.562 es el que hace referencia a que se debe indicar en la audiencia preparatoria entonces cuáles son los motivos y razones para pues atacar la credibilidad. Ahora, la decisión que se tome por el juez en el juicio oral en relación con la prueba de refutación, si la admite o no si no la admite en desarrollo del juicio oral, pues contra ella no cabe ningún recurso. Así lo dijo en el radicado 43749 del 2014, porque sería dilatorio el tener que otorgar recursos a una decisión que no permite el ingreso de una prueba de refutación, sino que más bien se termina el juicio oral, se alega por las partes y se decide entonces cuando resuelve el juez de primera instancia. Allí es donde entrará entonces a devolver todo la carga de argumentación del juez en relación con las razones del por qué no estimó admitir entonces la prueba de refutación. Ok, eso entonces en esencia para clarificar un poco más, me parece a mí importante entonces lo que el documento del doctor Carlos Roberto Solórzano, titulado pues en la página 281 y siguientes como prueba de refutación y prueba sobreviniente en el sistema de tendencia acusatorio colombiano. Este es le repito, el reciente libro salido en junio editado en junio del 2016, temas de defensa penal, tomo 3, de la Dirección Nacional de la Defensoría Pública. Pues lo tengo porque yo hago parte entonces de la Defensoría Pública aquí en Cali, como en el programa de adolescencia o la ley 1098 del 2006. Miremos entonces un poco aquí ya para culminar las conclusiones
a las que llega el jurista en mención cuando aborda pues finalmente la prueba de refutación. La finalidad de la prueba, habla de la finalidad de la prueba de refutación, las características de la prueba de refutación. Dice, se solicita y decreta sin desarrollo del juicio. Se debe solicitar inmediatamente después de haber practicado la prueba de refutar. Esto es el momento y no otro, en la medida en que lo que se busca es refutar una que se esté practicando. Tiene como finalidad impugnar la prueba refutada, quitándole credibilidad a la misma, y se hace necesaria en la medida que se concreta en una situación novedosa que no podía ser vislumbrada desde la audiencia de acusación y la preparatoria, porque de haber sido así, el camino hubiese sido haberla descubierto y solicitar su decreto en la audiencia preparatoria. Al solicitar la prueba, quien lo hace debe acreditar que este elemento material probatorio es conducente, pertinente y necesario en la medida que busca controvertir un aspecto de la prueba que se está practicando y que era desconocido, y en consecuencia no se podía controvertir con los elementos materiales probatorios ya decretados. Es decir, no puede existir otro medio probatorio distinto a la prueba de refutación que sirva para controvertir el elemento novedoso que surge, como se repite, en la práctica del juicio oral. Y así lo ha indicado entonces la Sala de Casación Penal, cuando ha señalado, pues, en comillas, la prueba de refutación es válida cuando el elemento novedoso que surge en el juicio oral no puede ser resuelto por otro medio que no sea la prueba de refutación. De ahí que la prueba de refutación no puede reemplazar la labor que cumplen los otros medios probatorios. ¿Y quién puede solicitarlas? Los únicos que pueden hacerlo son el fiscal, el procesado y el defensor de este último. No lo pueden hacer quienes tienen la condición de intervinientes especiales, como el Ministerio Público y el apoderado de las víctimas, en la medida en que no pueden presentar una teoría del caso y no están facultados para descubrir elementos probatorios, y mucho menos podría el juez decretarlos de oficio. La providencia a través de la cual el juez decreta o niega la práctica de una prueba de refutación no es objeto de recursos. Si éste la decreta, se practica, pero si la niega, este tema no será materia de discusión. Entonces, allí muy sucintamente entonces se indica pues el tema de la prueba de refutación. Y la prueba de contrarrefutación, que se presenta es por la parte contraria a la que presentó la prueba de refutación y que busca por esta vía refutar lo planteado a través de la prueba de refutación. Entonces, ya para terminar, no confundirla ni con la prueba sobreviniente ni tampoco con el tema de la impugnación de credibilidad. Así entonces podemos ir despejando un poquito más las dudas en relación con este tema. Igualmente, pues aquí también sobre la prueba de refutación se puede consultar al doctor Alejandro de Castro González, que también es defensor público, y pueden entrar a la página que tiene www.alejandro de Castro. Allí aparecen entonces en su blog varios documentos, entre esos temas el de la prueba de refutación y el del contrainterrogatorio. Bueno, mis queridos amigos, entonces es lo que quería aclarar en el día de hoy, complementando de pronto ya los otros videos que se tienen sobre esta materia. Bueno, aquí dejo hasta este punto. Dale link si te gusta. Nos seguimos en esta secuencia analizando temas allí de este libro sobre temas de defensa penal de la Defensoría Pública. ¿Ok?